¿Qué tal, alumnos? Buenas noches. En una de estas primeras clases, lo que antes de arrancar ya con el temario, que es propio de la materia, es muy importante que hablemos de algunos preliminares matemáticos que vamos a ir usando a lo largo de todo el curso. De hecho, ya la próxima semana vamos a incorporar muchísimo este tipo de temas. Bueno, el tópico al cual me estoy refiriendo específicamente es a esto de derivadas. Quisiera en esta clase introducir muy someramente el concepto de derivada, qué es lo que es, hablar de la derivada en un punto, computarla, ver cuál es la idea numérica de cómo computarla, cuál es la geometría que tiene adherido este concepto, cuál es la interpretación geométrica y también la interpretación conceptual, es decir, en palabras qué significa todo esto. Luego generalizarlo y hablar no la derivada en un punto, sino la derivada en toda una función, hablar de reglas de derivadas, y finalmente ver para qué sirve este concepto, que va a estar asociado a detectar caracteres crecientes o decrecientes de funciones, calcular máximos y mínimos. Y fíjense que en economía determinar carácter creciente o decreciente de funciones es muy importante. Por ejemplo, pensemos en una función de ingresos totales, de ingresos por ventas, que depende del precio. Entonces uno podría preguntarse, bueno, ¿me conviene aumentar el precio? Bueno, si la función es creciente, sí, va a convenirlo, y si es decreciente, no, va a convenir tal vez disminuirlo. Determinar en dónde se alcanzan los máximos beneficios, los máximos ingresos, en dónde se minimizan los costos. Estas son cuestiones que están muy presentes en todos estos tópicos desde micro y que vamos a usarlos. Entonces, primero introduzcamos este concepto de derivada. Bueno, para poder introducirlo, vamos a tomar un ejemplo muy simple, tal vez extraído de la física o tal vez extraído del concepto común, que es pensar en cómo tratar de calcular lo que sería la velocidad instantánea. La velocidad que marca el velocímetro, vale la redundancia, de un automóvil. Entonces, supongamos que tenemos una gráfica de este estilo. A ver. En donde en este eje horizontal voy a representar a la variable x. La variable x va a hacer referencia al tiempo transcurrido. Puede ser que lo midamos en horas. Y acá arriba la variable y va a hacer referencia al espacio, a la distancia recorrida. A la distancia recorrida. Entonces pensemos que hay un automóvil que parte de cero, está estacionado, y comienza a acelerar. Pisa el acelerador a fondo y el auto comienza a ir ganando velocidad. Y esa velocidad no es constante, sino que cada vez es mayor porque va acelerando. Entonces, supongamos que la gráfica que describe cómo va avanzando en su trayectoria, en su distancia a medida que pasa el tiempo, está dada por esta función, que la podemos graficar acá. ¿Sí? La graficamos con esta función. Y supongamos por simpleza que la fórmula que muestra cuánta distancia se recorre por tiempo está dada por i igual a x cuadrado. Supongamos que tenemos esta función muy simple, una parábola cuadrática, que ustedes todos ya la conocen, ya saben cómo se grafica. Entonces, por ejemplo, si han transcurrido 3 horas, supongamos que a las 3 horas las colocamos acá, 3 horas, a ver, 3 horas la ponemos en este puntito, lo vamos a poner en azul, ahí está, ahí están las 3 horas. Al cabo de 3 horas, supongamos, 3 al cuadrado, 9. Entonces, y bueno, si nos fijamos, por ejemplo, ahora en 4, al cabo de 4 horas, el gráfico no está a escala, es simplemente para que lo vean. ¿Bien? Entonces, al cabo de 4 horas, la gráfica estará dada más o menos por acá, indicando que al cabo de 4 horas, este puntito, la distancia que ha recorrido este automóvil con esa descripción de su movimiento que parte de cero, acelera a fondo, es de
16, supongamos que estos son kilómetros, por ejemplo. Entonces, yo me pregunto, la pregunta que nos hacemos es, bueno, esta es la función que describe cómo va avanzando el automóvil, arranca de cero, acelera, la velocidad no es constante, podemos verlo porque es una curva, si fuese una velocidad constante, esto iría a una línea recta. Entonces la pregunta que nos hacemos es, cuando han pasado exactamente, o cuando estamos pisando justamente la hora 3, ¿cuál es la velocidad exacta que tiene el automóvil en ese momento? Es decir, ¿cuál es la velocidad que marcaría el velocímetro? En otras palabras, yo me estoy preguntando cuál es la velocidad instantánea, la velocidad en el instante 3. ¿Mm? Entonces, ¿cómo podemos calcular la velocidad de un automóvil? Simplemente en base a esto de distancia y tiempo. Bueno, una cosa que se nos podría ocurrir es tomar un intervalo, por ejemplo el 3,4. Por ejemplo, tomar el 3,4, lo vamos a hacer acá para una velocidad para el intervalo de tiempo transcurrido entre 3 y 4 horas. Bueno, si yo me fijo entre 3 y 4 horas, fíjense que yo recorrí una distancia de 16 menos 9, o sea, de 7. Entonces, el concepto de velocidad, a la velocidad en ese intervalo, yo lo podría calcular como el cambio en la distancia, es decir, el cambio en Y. Yo miro cuánto fue la distancia que yo recorrí en este intervalo, entre la hora 3 y la hora 4, y lo divido el cambio en el tiempo. El cambio en el tiempo fue de 3 a 4, que en este caso es 1. ¿Bien? Entonces vemos que la variación de la distancia, en la hora 4 yo había ya recorrido 16 kilómetros y en la hora 3 había recorrido 9, con lo cual 16 menos 9 es 7. Esto me está diciendo que he recorrido 7 kilómetros en una hora. Y acá el cambio en el tiempo es 4 menos 3. 4 menos 3, acá es trivial. Y 16 menos 9 es 7, 4 menos 3 es 1, con lo cual yo podría tener como una aproximación de esa velocidad instantánea, decir que el auto va a 7 kilómetros por hora en cuanto a velocidad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Bueno, que si yo, ¿cómo calculo la velocidad? Bueno, tengo que medir la distancia que he recorrido en el tiempo transcurrido. Entonces, bueno, recorrí 7 kilómetros en un lapso de una hora, en la hora comprendida entre la hora 3 y la hora 4. En ese lapso de una hora yo recorrí 7 kilómetros. Entonces yo podría decir que en promedio la velocidad en la cual yo me moví en ese transcurso fue de 7. Y esa velocidad promedio podríamos interpretarlo como una aproximación hacia la velocidad en el instante 3 que marcaba el velocímetro. ¿Bien? Nos estamos aproximando. Recuerden que el objetivo es calcular la velocidad instantánea. Ahora, ¿cómo podemos interpretarlo a esto? A ver, fíjense que el hecho de haber calculado este cociente delta i sobre delta x entre estos dos puntos, esto sería equivalente a calcular la pendiente de una recta que tiene como pendiente 7. Entonces fíjense que si yo uno estos dos puntos, así, aproximadamente, si yo uno esos dos puntos, fíjense que esa línea recta que pasa justamente por estos dos puntos, que esto es lo que se llama una cuerda, esa línea recta que pasa por estos dos puntos de esta curva, fíjense que tiene justamente una pendiente de 7. Porque si yo divido el cambio en y, que era 7, divido el cambio en x, que es 1, esto me da 7. Entonces fíjense que la distancia que yo recorrí entre la hora 3 y la hora 4 son de 7 kilómetros. Esto me está diciendo de que por unidad de tiempo yo en promedio estaría recorriendo 7 kilómetros en este automóvil. Bien, pero esa aproximación que hemos hecho de la velocidad instantánea, es decir, que la velocidad en el instante 3 es aproximadamente 7, fíjense que digo que es aproximadamente 7 porque esto es una velocidad promedio calculada entre un intervalo. ¿Qué tal si ahora acotamos un poco este cómputo y en vez de hacerlo entre la hora 3 y la hora 4, lo hacemos entre, por ejemplo, 3 y media? Supongamos que acá está el 3,5. Bueno, acá vamos a hacer una tablita y vamos a calcular ahora la velocidad en el intervalo entre la hora 3 y la hora 3 y media, es decir, 30 minutos transcurridos. Entre 3 y 3 y media. Bueno, la velocidad la calculamos como recién, el cambio en i, ¿sí? El cambio en i.
Fíjense que el cambio en i, yo tengo que ahora computar. Fíjense que acá arriba, yo para saber la cantidad de distancia que he recorrido en la hora 3:30, lo que tengo que hacer es elevar 3,5 al cuadrado. Entonces, 3,5 al cuadrado menos 3 al cuadrado dividido el cambio en i, que es 3,5 menos 3. Noten de que lo que estaríamos computando ahora es la velocidad promedio entre el intervalo 3 y 3,5. Entonces estaríamos calculando esto. La distancia, la velocidad promedio en este tramo, en este nuevo tramo que hemos marcado acá, entre 3 y 3,5. Entonces, acá calculamos 3,5 y usando una calculadora vemos cuánto da eso. 3,5 al cuadrado, vemos que eso da 12,25. Vemos. 12,25. Entonces esto me queda 12,25, que es 3,5 al cuadrado, es decir que en 3 horas y media yo recorrí 12,25 kilómetros y en el instante 3 yo había ya recorrido 9. Entonces de la hora 3 a la hora 3:30, fíjense que esa diferencia es el cambio en la distancia que yo he recorrido. Y acá abajo el cambio en el tiempo, 3 horas y media menos 3. Fíjense que en definitiva esto me da 12,25 menos 9, ¿sí? Lo cual es 3,25 dividido un cambio de 3,5 menos 3, que es 0,5, y esto me da, fíjense que esto me da 6,50, 6,5. Y esta sería la velocidad promedio calculada ahora en este nuevo intervalo. Fíjense que el objetivo nuestro era poder calcular cuánto marcaba el velocímetro en la hora 3 exacta. Cuando han pasado exactamente 3 horas, ¿cuál es la velocidad exacta que marca en ese instante específico? Entonces, como para calcular la velocidad yo necesito ver cuánta distancia recorrí en cuánto tiempo, yo divido el cambio en la distancia, dividido el cambio en el tiempo, siempre necesito tomar intervalos. Entonces arrancamos primero con un intervalo de 1 hora y vimos que la velocidad computada, tomando 1 hora como intervalo, nos dio 7. Y luego la velocidad calculada computando media hora como intervalo de tiempo me dio 6,5. Claramente, este 6,5 es una aproximación mucho mejor a el objetivo, que es calcular la velocidad instantánea en este punto. ¿Bien? Entonces, si quisiéramos todavía refinar un poco más o computar la velocidad instantánea, deberíamos achicar todavía más ese intervalo en el cual lo vamos haciendo. ¿Qué tal si lo hacemos ahora entre 3,1 y 3 en este intervalo? O sea que un décimo de hora. Décimo de hora serían 6 minutos. Pero estamos todos expresándolo en horas y esto acá arriba en kilómetros. Entonces, la velocidad computada de esta manera, bueno, yo tendría que colocar acá el trimur, no lo voy a colocar para no embarrar tanto el gráfico, pero fíjense que acá estaría el 3,1 y debería calcular la imagen, y la imagen la obtengo haciéndole cuadrado. Entonces yo vería que 3,1 al cuadrado sería la nueva posición, la nueva distancia que yo estaría en ese momento, menos el 3 al cuadrado, dividido 3,1 menos 3. Noten que acá arriba yo estoy midiendo el cambio en el espacio. 3,1 al cuadrado es 9,0601 y menos 3 al cuadrado, que es 9. ¿Sí? Entonces, si yo partía de 0, pisaba el acelerador a fondo, el auto va en cada instante cada vez más rápido. Entonces, cuando estoy en 3,1 hora, habré recorrido 9,0601 kilómetros, y cuando estaba en el instante 3, había recorrido 9 kilómetros. Entonces, la distancia, la diferencia entre esos dos distancias recorridas, entre ese espacio recorrido, es el cambio. Y el intervalo de tiempo, 3,1 menos 3, es 0,1. Entonces acá arriba tenemos que
9.0601 menos 9, esto es 0,06, perdón, 0,0601 dividido 0,1. 0.0601 dividido 0,1, esto me da 6,01 kilómetros por hora. ¿Está bien? Entonces fíjense que ahora en esta nueva aproximación, fíjense que haber calculado la velocidad instantánea tomando un décimo de hora como intervalo para poder calcularla, porque recuerden que la velocidad la necesitamos calcular cuánto es la distancia que recorrimos en cuánto tiempo. Entonces, si tomamos un décimo de hora como intervalo para poder calcular la velocidad, veo que la velocidad en este intervalo, que ahora es mucho más pequeño, es la velocidad promedio en este intervalo que está entre 3 y 3,01, es 6,01 kilómetros por hora. Fíjense cómo han ido evolucionando los cálculos. Cuando yo tomé una hora, una unidad completa de hora me dio 7 kilómetros por hora. Cuando tomé media hora me dio 6,5. Cuando tomé un décimo de hora me dio 6,01 kilómetros por hora. Entonces fíjense que la pregunta que nos habíamos hecho era ¿cuánto será la velocidad instantánea? No en una hora, no en media hora, no en un décimo de hora, sino en el instante exacto. Es decir, tomar una fracción de tiempo lo más pequeña posible. Entonces, vamos a dar un ejemplito más para ver cómo va evolucionando este concepto. ¿Qué tal si ahora lo hacemos a este mismo cómputo de recién, pero en un intervalo mucho, mucho más pequeño? ¿Qué tal si lo hacemos entre 3,000001, o sea, un millonésimo de hora, y 3? Entonces, bueno, si calculamos la velocidad, esto nos va a dar 3,000001. Todo esto hay que elevarlo al cuadrado para saber cuánto es la distancia a la cual me voy a encontrar desde el origen, menos 3 al cuadrado, y acá abajo la variación del tiempo, 3,000001 menos 3. Bien. Esto, 3,000001, me da 9,0006006000001. ¿Sí? Menos 9. Y acá abajo el cambio en la hora, esto fíjense que es un millonésimo de hora, 3,000001 menos 3 es 0,000001, un millonésimo. ¿Bien? Entonces fíjense que la distancia recorrida es esta, 0,000060000001. Esa es la distancia exacta que he recorrido en una millonésima de hora. Dividido una millonésima de hora, esto me va a dar la velocidad promedio en ese instante sumamente pequeño que está compuesto por un intervalo de un millonésimo de x, que es las horas. Bien, si hacemos esto, bueno, fíjense, este cociente me da 6,000001 kilómetros por hora. ¿Qué podemos concluir? Fíjense que cuando arrancamos, cuando tomamos una hora completa, esto me dio 7, cuando tomé media hora, la velocidad promedio me dio 6,5 kilómetros por hora, cuando tomé un décimo de hora me dio 6,01. Entonces parecía ser que a medida que yo iba reduciendo el intervalo en el cual yo computaba el promedio, y ese promedio como una aproximación a la velocidad instantánea, a medida que yo iba reduciendo ese intervalo para calcular la velocidad promedio, fíjense que esa velocidad iba reduciendo. Entonces, uno podría creer de que, bueno, mientras más chiquito hacía el intervalo, esto tal vez no solamente baje de 7 a 6,5, 6,01, sino que también uno podría creer en principio de que esto iba a bajar de 6, podría llegar a 5, a 4, o vaya uno a saber a qué número. Pero cuando tomamos un ejemplo mucho más abusivo en cuanto a la diminutez del intervalo, y tomamos un millonésimo, vemos que esto pareciera ser de que mientras más chico, este número se va a ir aproximando cada vez más y más a 6. Entonces,
Si yo hiciera esto con un intervalo aún mucho más pequeño, a tal punto de aproximarme a lo que sería el concepto de la velocidad instantánea, un instante de tiempo sería una fracción de intervalo minúsculamente pequeña, uno puede ver en esto que este resultado muestra que esto está convergiendo a 6. Y eso lo podemos escribir así, como que el límite de ese cociente de incrementos, que es la velocidad, fíjense que el cambio en y dividido el cambio en x, ¿sí? El cambio en y porque era la distancia que yo recorría, variaba la distancia recorrida dividido el cambio en el tiempo, esta era la forma en que íbamos calculando la velocidad. Entonces el límite a cuál tiene este cociente, cuando ese cambio de los intervalos de tiempo en la cual íbamos calculando converge a 0, en este ejemplo pareciera 6 que tiende a 6. Entonces el límite de este número tiende a 6. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Estos números nos permiten afirmar, al menos en este ejemplo, de que la velocidad en el instante 3 es 6, o exactamente 6. Vemos que mientras más chiquito es el intervalo que tomamos, esto converge a 6. Entonces, ¿qué podemos decir? Que si yo parto con el auto estacionado, lo pongo en marcha, aprieto el acelerador a fondo, a lo largo, y la relación que me describe cómo van evolucionando los kilómetros recorridos a lo largo del tiempo con un auto que se mueve con ese procedimiento, aprieta el acelerador a fondo y no para de acelerar, y la ley que describe el espacio recorrido por unidad de tiempo, supongamos que es x cuadrado, si esa es la situación, en el instante 3 yo debería estar viendo en el velocímetro del auto, que me está marcando una velocidad de 6 kilómetros por hora. Entonces, ¿cómo hicimos para calcular la velocidad instantánea? Bueno, fuimos calculando velocidades promedios entre intervalos de tiempo. Y fuimos reduciendo esos intervalos de tiempo hasta lo más pequeño posible, hasta la idea de aproximar esa noción de instantánea, como un intervalo sumamente pequeño. Entonces, acá podemos ver en este ejemplo que mientras más chico es ese espacio, más chico es ese intervalo de tiempo, esto converge a 6. ¿Bien? Entonces, en términos geométricos, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, miren esto. Fíjense que cuando calculamos en una hora, eso era equivalente a unir con una recta estos dos puntos, el 3 y el 4, y eso tenía una pendiente de 7. Cuando lo hicimos entre 3 y 3,5, fíjense que eso sería equivalente a unir con otra recta, así. Unirlo con otra recta. Unirlo con otra recta. Y fíjense que en este segundo caso, estas cuerdas, ahora esta va a tener una pendiente de 6,5. Y fíjense que cuando vamos tomando pedacitos más pequeños, a tal punto de que este intervalo lo hacemos sumamente pequeño, en el límite, fíjense que esa recta que pasaba de ser una cuerda, fíjense que la cuerda era la cuerda de una curva, se define como una recta que atraviesa en dos puntos a una curva. Entonces la primera cuerda tenía una pendiente de 7, la segunda cuerda una pendiente de 6,5, y la cuerda, para cuando ese intervalo lo reducimos a lo más próximo posible, fíjense que la primera cuerda pasaba por este punto y este otro, la segunda por esta y esta otra, y si yo voy reduciendo, lo hicimos para 0,1, 0,001, fíjense que estos dos puntos casi que van a estar muy próximos, y en el límite, fíjense que estos dos puntos se confundirían y pasarían a ser uno solo. Entonces, en el límite, fíjense que este 6 que hemos calculado como límite, uno lo puede interpretar geométricamente como, ya no como la cuerda, sino como una tangente. ¿Qué sería una tangente? Bueno, esta tangente es la que hemos calculado acá con 6. ¿Qué es lo que es esta tangente? Fíjense que esta tangente, a diferencia de las otras cuerdas, esta no atraviesa a la curva en dos puntos, sino simplemente que la roza, se apoya, ¿sí? Solamente la roza en ese punto, la recta amarilla roza a la roja,
Recuerden que la roja era la función y x cuadrado. Fíjense que la recta amarilla no la atraviesa como las otras dos cuerdas de 7 y 6,5 que hemos calculado, sino que esta simplemente la roza, y ese rozamiento hace que esta cuerda se convierta en lo que se llama una tangente. Y esta recta tangente, una recta tangente es una recta que toca a una curva en un único punto sin atravesarla. Eso es una recta tangente. Entonces, esta recta tangente es la que está, la pendiente, mejor dicho, la pendiente de esta recta tangente. Fíjense que es 6 y está coincidiendo con esta velocidad instantánea. Entonces, esto de calcular velocidades instantáneas, ¿sí? Geométricamente se puede interpretar como la pendiente de la recta que es tangente a una curva en un punto. En este caso, en el punto de 3. Entonces, en el punto 3, la recta tangente a la curva, que era la gráfica de x cuadrado, en la gráfica de x cuadrado tiene una inclinación de 6. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa este 6? Bueno, ese 6 es la velocidad instantánea, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa una velocidad de 6? Una velocidad de 6, fíjense que significaría de que si yo conduzco, ¿sí?, de una manera exacta a la cual yo estoy conduciendo en el momento 3, yo recorrería 6 kilómetros por hora. Si yo condujese a la misma velocidad o de la misma manera a la cual yo estoy conduciendo en el periodo 3, en el instante 3, yo recorrería 6 kilómetros por hora. ¿Sí? Pero fíjense que si yo recorro una hora, de la manera en que lo estaba conduciendo este automovilista, no es que iba a recorrer 6 kilómetros, sino que recorría 7. ¿Por qué? Porque la velocidad no es constante. Entonces lo que yo dije es, si yo anduviese una hora, de la misma manera en la que yo anduve en ese instante 3, yo hubiese recorrido 6 kilómetros. Pero fíjense que instante a instante este automóvil va cada vez más rápido. ¿Está bien? Por eso no recorre 6 a lo cargo en la hora, sino que recorre 7. ¿Está bien? Entonces, la velocidad instantánea en un velocímetro lo que indica es, si yo anduviese una hora al mismo ritmo que marca el velocímetro, yo recorrería esa cantidad de kilómetros por hora. ¿Pero qué puede ocurrir? Puede ocurrir de que yo no vaya siempre a la misma velocidad, que es lo que está mostrando esta curva. ¿Está bien? Entonces, la interpretación que debemos darle a esa recta tangente, a esa pendiente de la recta tangente, es en cuánto se incrementaría el eje Y, si yo a X lo incremento en una unidad, pero moviéndome con las mismas propiedades, de la misma forma en que me estoy moviendo en el entorno de este punto, o en el mismo punto, para ser más preciso. ¿Bien? Este concepto de pendiente de la recta tangente es lo que se conoce como derivada en un punto. Entonces, la derivada matemática es un número que indica la pendiente de la recta tangente. Y conceptualmente se tiene que interpretar como en cuánto se incrementa el eje Y cuando yo incremento X en una unidad, pero siempre moviéndome de la misma manera en que lo estoy haciendo en ese momento. Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que es este 6? Era la velocidad instantánea. ¿Qué significa esta velocidad instantánea? Significa que yo voy a recorrer 6 kilómetros por hora por cada hora, siempre que yo me mueva o siempre que yo conduzca de la misma manera que lo estaba haciendo en ese momento. Y distinguir este 6 del 7, ¿no? De saltar de 9 a 16 a lo largo de una hora. ¿Por qué? Si yo conduzco una hora, me paso de 9 a 16 y no de 9 a 15, como indica la derivada, porque la derivada me indica que yo voy a recorrer 6 kilómetros en una hora si yo manejo de la misma manera que estoy manejando en el instante 3. ¿Sí? Y yo no estoy manejando igual en cada momento. ¿Por qué? Porque ya he pisado el acelerador a fondo y en cada instante cada vez más rápido. ¿Está bien? Entonces, este concepto de la derivada en un punto se interpreta geométricamente como la pendiente, como la inclinación de la recta tangente a la función en un punto, y conceptualmente tiene esta explicación. La interpretación es de en cuánto se incrementa la variable Y cuando yo incremento X en una unidad, pero usando todas las propiedades que tiene el comportamiento de la función en ese punto. ¿Está bien?
Esto se va a utilizar muchísimo en economía, va a tener muchas aplicaciones después. Por ejemplo, si esto fuese una función de ingresos totales y acá fuese el dinero por ventas que le ingresa a la firma y acá el precio que cobra, eso podría tener una interpretación. O esto podría ser la satisfacción que le genera a un individuo consumir productos y acá la cantidad de unidades. Entonces, si yo consumo una unidad extra de ese bien, ¿cuál es el cambio en la satisfacción que yo voy a experimentar? Entonces, las aplicaciones que vamos a encontrar en economía van a ser muchísimas de este concepto de derivada. Este 6, si fuese esto la satisfacción del consumidor y este X la cantidad de unidades de un bien que consume, si está consumiendo 3 unidades y decide consumir una extra, este individuo reportaría un incremento en su satisfacción de 6 unidades de satisfacción por consumirse una más. Bien, entonces, esta sería la interpretación, el concepto geométrico y la manera de entender esta primera aproximación de derivadas. ¿Bien? Entonces, esto es lo que se llama la derivada en un punto. Vemos la geometría adherida, que es la regla tangente, y la interpretación. Bien, bueno, pasamos ahora a otro problema que es, bueno, hicimos todos estos cómputos para poder calcular la derivada en el momento 3. Es decir, yo arrancaba de 0 y cuando han pasado 3 horas, yo me fijaba cuánto era la velocidad que marcaba el velocímetro y me indicaba 6 acorde con estos puntos. Pero todo esto era válido para el momento 3. ¿Qué pasaría si yo quisiera calcular la derivada cuando o sea, la velocidad instantánea o la derivada en el punto o la inclinación de la recta tangente, no en el punto de 3, sino en el punto, no sé, de 7, de 20, de 50 o de 1750? En cualquier otro punto que no sea 3. ¿Y cómo podríamos evitar hacer todo este tipo de cálculos? Bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es tratar de generalizar, a modo de ejemplo, cómo poder hacer esto de una manera más rápida, sin tener que usar todas estas aproximaciones que podrían ser tediosas. Vamos a ver cómo calcular de una manera automática, ¿sí?, la velocidad instantánea para la función x cuadrado, ¿sí? O sea, voy a seguir manteniendo fijo la función x cuadrado, lo que voy a variar es que en vez de calcularla en 3, la podemos calcular en cualquier otro punto, ¿sí? O más grande o más chico en un punto x0 genérico. Entonces lo que yo voy a hacer es x0 genérico y vamos a ir dándole incrementos. Un incremento de x, que fue 1 en el primer caso, 0,5 en el segundo, 0,01 y así sucesivamente. ¿Bien? Entonces con esa idea vamos a ver ahora cómo poder calcular la derivada en un punto cualquiera. Vamos a tratar de calcular una fórmula de modo tal de que a esa fórmula yo le evalúe en un punto y me diga automáticamente cuánto vale la inclinación de la recta tangente, cuánto vale la derivada en el punto de una manera automática. Bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a escribirlo. Bien. Entonces, supongamos como recién, ahora recapitulemos un poquito, que la función era x cuadrado por x sub 0 va a ser el punto de partida y delta x, ¿sí?, el incremento que yo voy a ir tomando. Si nos fijamos cómo calculamos la derivada recién, lo que hicimos fue un cociente. Bien, podemos hacer una gráfica para lo de recién. Acá teníamos la función x cuadrado, tomábamos un punto, este es el que podemos llamar x0, y acá el otro punto que podríamos llamar x0 más delta x. Este sería el 3 y después el 4 o el 3,5, dependiendo cuál fuera el incremento. Y noten que el incremento que le dimos fue de x. Y acá lo que yo tenía era f de x0, que era el cuadrado de x0, el cuadrado de 3, que era 9. Y acá arriba teníamos el f, la función evaluada en x0 más el cambio, que podría ser 3 más 1, que era la función evaluada en 4 cuando me daba 16, o la función evaluada en 3 más 0,5 en 3.05, que me daba 12,25, y los otros valores que tomamos en el ejemplo. Entonces, lo que estamos ahora haciéndolo no es para un 3 cualquiera, sino para un x0 genérico. Bien. Entonces, con esa idea, fíjense que esto sería calcular la imagen en x0 más delta x, menos la imagen de la función en x0. Y acá dividíamos
x0 más delta x, que esto era el nuevo número, menos el número inicial. Fíjense que esto acá abajo es un poco trivial. Si vamos por el denominador, fíjense que el incremento, recuerden que lo que estamos calculando es esto, ¿no? El cambio en y dividido el cambio en x. ¿Bien? Entonces fíjense que acá abajo este x0 con este x0 se cancela y queda simplemente el cambio en x, bueno, lo cual es obvio, la distancia acá. Ahora vamos a calcular la distancia entre ellos. Fíjense que la función que habíamos colocado acá era la función cuadrática en el ejemplo. La f que habíamos tomado era la función que hacía un x cuadrado. Entonces, yo tengo x0 más delta x al cuadrado menos x0 al cuadrado. Bien. Entonces, acá podemos aplicar cuadrado del binomio. El primero al cuadrado, x0 al cuadrado, más el doble producto, 2 por x0 por delta x, estoy haciendo cuadrado del binomio acá, más el cuadrado de delta x, la variación. Y lo que me quedó a otro lado es menos el x0 al cuadrado. Todo esto dividido delta x. Bien, veamos qué queda. Este x0 al cuadrado, fíjense, este x0 al cuadrado lo podemos cancelar con este otro, porque tengo x0 al cuadrado y menos x0 al cuadrado. Bien. De este lado, ¿sí? De este lado, fíjense que me quedaría entonces en limpio 2x0 por delta x, bien, más delta x al cuadrado, todo esto dividido delta x. Bien. Ahora, este divisor es distributivo con respecto a cada uno, entonces acá haría esta división dividido en este primer término, se cancelaría el delta x con el delta x, y me quedaría 2x0 de esta primera parte. ¿Bien? Y luego, este otro segundo término, el dividido en delta x, entonces delta x cuadrado dividido delta x, se cancelaría el cuadrado con el delta x y me quedaría más delta x. ¿Bien? Entonces, fíjense que este cociente de incrementos va a tener esta estructura. Y recuerden que lo que habíamos calculado el límite de esta expresión, el límite para cuando delta x tendía a 0. ¿Qué es lo que era delta x? Delta x era el intervalo que separaba al punto de partida, el 3, con el punto en el segundo punto para tomar el intervalo. Entonces yo a este delta x lo hacía lo más pequeño posible, entonces yo dejaba de calcular cuerdas, que es la que poníamos acá, para calcular rectas tangentes, y este cociente de incremento me calculaba la pendiente justamente de esa tangente. Entonces vemos que si este delta x tiende a 0, fíjense en esta fórmula, que si este delta x, este número que está acá, tiende a 0, mientras más chico yo tomo el intervalo, el resultado de este cociente de incrementos me va a dar 2x0. ¿Qué significa esto? Que este 2x0 es una fórmula que me va a permitir calcular, la inclinación de la recta tangente en el punto x0. Entonces, la pendiente de esta recta tangente va a ser 2 veces el punto en donde se la calcule. Entonces, ¿qué ventaja tiene esta fórmula? Que yo ahora lo puedo calcular no en el punto 3, como lo calculábamos antes, ¿sí? Sino que lo puedo calcular en cualquier otro punto. Recuerden, antes lo habíamos calculado todo en 3, pero ahora con esta nueva fórmula yo lo puedo calcular en cualquier x0. Entonces, esta fórmula 2x0 es lo que vamos a llamar la función derivada. Y hay mucha notación para esto. La función derivada se puede denotar así. A ver. Derivada de y con respecto a x. Esa es una forma de denotarla. Otra forma de denotarla es f' de x. Cualquiera de estas dos notaciones es común, para hacer referencia a la función derivada. Y esta función derivada habíamos dicho que me da 2x. ¿Qué significa esta función derivada? Bueno, significa que yo tengo una función original que era x cuadrado. Luego de esto surge una nueva función que se llama f' o derivada de y
con respecto a x, que es 2x. Y lo que me está diciendo es que si yo tengo una función cuadrática de esta manera, y yo quiero calcular la recta tangente en cualquier punto, sea quien sea este x0, esta fórmula 2x me dice cuánto va a ser la pendiente de la recta tangente en cualquier x que yo quiera calcular. Entonces, acá, por ejemplo, si esto lo estamos calculando, a ver, por ejemplo, si esto lo queremos calcular fíjense que si a esto yo lo calculo en 3, como lo hicimos recién, fíjense que 2 por 3 me da 6, el mismo resultado que obtuvimos antes. Pero si yo lo quisiera calcular en 7, un resultado que no lo hicimos recién, acá, por ejemplo, y quiero calcular la recta tangente en ese punto, por ejemplo, sería esta, la recta tangente, una recta que solo hace contacto acá. Fíjense, en 7 esa derivada valdría 14. Bien, si lo quisiéramos calcular en cualquier otro punto, por ejemplo en 1, la recta tangente ahí valdría 2. Bien. Entonces, esta función f', yo la puedo evaluar en cualquier x. Por ejemplo, la puedo evaluar en 7, y esto es 2 por x, y me da 14. ¿Qué significa? Que la derivada en el punto 7 vale 14. O sea, en el punto 7, la recta tangente que yo trazo va a tener una inclinación de 14. Entonces, esta función derivada, a diferencia de lo que hicimos recién, es algo más general, porque me permite calcular la derivada no en el punto 3, sino en cualquier x que a mí se me antoje. Entonces, dada una función x cuadrado, esta función 2x, que es lo que se llama la función derivada, esta función es una máquina que me calcula automáticamente cuánto vale la inclinación de la recta tangente de la función original en cualquier punto. Si lo quiero calcular en 20, bueno, la pendiente de esa recta tangente va a valer 40. Si lo quiero calcular en 1000, en x igual a 1000, veo la gráfica, pongo el 1000, trazo la recta tangente, y la inclinación de esa recta tangente en un x igual a 1000 va a ser de 2000. Esta fórmula me calcula de manera automática la derivada de la función en cualquier punto, siempre de la función x cuadrado. Bien, entonces esto tiene una ventaja con respecto al caso anterior, que si yo tengo esta fórmula de 2x, ahora yo puedo computar pendientes de manera automática, de rectas tangentes, pendientes de rectas tangentes, de manera automática, sin tener que recurrir a este proceso tedioso que hicimos recién de calcular este proceso de aproximación. Este proceso de aproximación yo solamente lo hicimos para que ustedes vean a cuánto convergen los cómputos, pero de ahora en más vamos a usar directamente este tipo de fórmulas que de manera automática nos entregan cuánto vale la inclinación de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. ¿Está bien? Entonces acá es importante distinguir lo que es la f, que era la x cuadrado, que es la parábola cuadrática, de la función f', que también la denotábamos como derivada de y con respecto a x, la función f, que es la parábola cuadrática, de la función f', que es la derivada, y que en este ejemplo nos daba 2x. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, que esta función es la parábola cuadrática, y esta otra es una función que me permite calcular la inclinación de cualquier recta tangente a esta parábola cuadrática. Entonces, si yo quiero calcularlo, como dijimos recién, en 1,5, bueno, busco el 1,5, busco el punto, trazo la recta tangente, y la inclinación de esa recta tangente va a ser 2 por el 1,5. Y así lo puedo hacer para cualquier punto. Entonces, ¿qué ventajas tengo con esto? Que ahora yo puedo calcular el valor de la velocidad instantánea, no en la hora 3, sino lo puedo calcular en la hora que se me ocurra. Y, en general, ahora yo puedo calcular la derivada de la función x cuadrado en cualquier punto. Puedo calcular la inclinación de la recta tangente en cualquier punto. Puedo calcular ahora en cuánto se va a incrementar y, cuando x incrementa en 1, partiendo desde cualquier punto, no en 3 como era antes. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, en el x igual a 7, ¿qué significa? Bueno, que si esto, por ejemplo, fuese satisfacción, si y fuese satisfacción por consumir, y x hace referencia a la cantidad de unidades, si yo calculo la derivada en x igual a 7, esto significaría de que si yo estoy consumiendo 7 unidades y decido
incrementar el consumo del bien X en una unidad, mi satisfacción se va a incrementar en 14 unidades. ¿Sí? Recuerden que esto lleva la interpretación de una pendiente, porque la derivada es la pendiente de la recta tangente. Y una pendiente es en cuánto se incrementa X, perdón, Y, cuando yo incremento X en 1. Entonces, el ejemplo de satisfacción de consumir y consumo de X, si estoy consumiendo 7 unidades, esa derivada de 14 significa de que si yo estoy consumiendo 7 unidades y opto por consumir una más, mi satisfacción se va a incrementar en 14 unidades. ¿Está bien? Se va a incrementar en 14 unidades. ¿Bien? Bueno, entonces hasta acá lo que tenemos es, hemos visto cómo calcular la derivada en un punto, como el concepto de velocidad instantánea. Hemos visto que eso tiene una interpretación geométrica que es la inclinación o la pendiente de la recta tangente a la curva. Hemos visto no solamente cómo calcularlo para la función x cuadrado en el punto 3, sino ahora para cualquier punto. ¿Bien? El paso que sigue, bien, es poderlo calcular para otro tipo de funciones. Para otro tipo de funciones. Supongamos ahora que la función esta es un poco más sofisticada. ¿Qué tal si en vez de ser x cuadrado como recién, la función es a por x a la k? ¿Qué podrían ser ax a la k? Podría ser igual a 3x a la quinta. En donde este 3 es el que haría las veces de ese parámetro genérico a, y ese 5 es el que haría las veces de ese parámetro k. Entonces, ax a la k, donde a es cualquier número y k es cualquier potencia. Que ahora no solamente lo voy a hacer para parábolas cuadráticas, sino para parábolas cúbicas, cuárticas, cualquier número real que a mí se me ocurra colocar acá. Y este a va a hacer referencia a un coeficiente. En el ejemplo de recién que estábamos tratando, que era x cuadrado, fíjense que el a era 1. Ese a, acá hay un 1, que no se ve, 1 por x cuadrado, haría las veces de este a. Y ese 2 del cuadrado es el que representaría en este formato acá. Entonces, hay fórmulas para derivar esto. La derivada de y con respecto a x, también denominada prima, si lo podemos escribir así. La regla de derivación, dada esta fórmula, dada este tipo de funciones potenciales, bien, acá simplemente yo les voy a dar la fórmula, no vamos a hacer deducciones, pues las van a ver más adelante en matemática, en unas semanas. Acá simplemente yo les voy a dar las fórmulas para que ustedes las usen. Bien. Entonces, ¿cómo se deriva esto? Bueno, esto indica que este k que está acá arriba pasa al frente, entonces quedaría acá, como que baja al frente, y queda multiplicando a la a por x, pero al bajar al frente este k pierde un 1. Esto es un teorema, es una fórmula, para calcular la derivada. Bien, esta es la derivada de una potencia. Bien. Entonces, fíjense que este k que estaba acá arriba, este k que está acá baja al frente. Entonces este k que está acá baja al frente, se coloca acá, y acá pierde una unidad. A ver, veamos. Si tomamos este ejemplo que colocamos acá, y igual a, lo copio de nuevo, 3x a la quinta, ¿cuál sería su derivada? La derivada de y con respecto a x, ¿cuál sería? Bueno, este 5 tiene que bajar al frente. 5 por 3x, y como este 5 baja al frente, pierde una unidad. Luego podemos hacer este cómputo, 3 por 5, 15, 15x a la cuarta. ¿Qué es lo que hemos calculado ahora? Bueno, ¿qué ventajas tenemos con respecto a lo que sabíamos de antes? Bueno, que ahora yo puedo calcular la derivada de cualquier función que tenga esta estructura, a por x a la k. ¿Está bien? Veamos cómo si funciona para el ejemplo que habíamos hecho antes. ¿Se acuerdan que recién habíamos deducido que la función x cuadrado me daba 2x? Bueno, veamos si funciona esta fórmula que es más general. Bueno, su derivada, que la podemos denotar también, derivada de y con respecto a x, dos formas distintas de denotarla. Recordemos que este 2 baja al frente. 2 baja al frente, dijimos que el 2, el exponente k baja al frente. El a que está acá es 1, entonces no lo coloco, 2 por 1, no lo coloco. Bien. Por x, y el exponente al cual tengo que elevarlo es el que tenía antes, menos 1. Entonces 2 menos 1 es 1. Entonces 2x a la 1, directamente no lo pongo porque es neutro, es 2x a la 1 es x. Fíjense cómo me quedó 2x, lo mismo que ya habíamos calculado antes.
¿Está bien? Entonces, con esta fórmula de ax a la k, ahora yo puedo calcular derivadas de cualquier función potencial. ¿Sí? Cualquier función potencial. ¿Está bien? Y si fuesen parámetros genéricos, se quedaría de esta manera, ¿no? Como le hemos colocado acá. ¿Está bien? Entonces ahora podemos derivar todo tipo de funciones, ¿no? Función potencial, ¿sí? Función potencial. ¿Qué pasaría ahora? Vamos a agregar en este curso, vamos a usar tres tipos de funciones en este punto. Potencias, la función logaritmo natural de x, la función logaritmo natural de x, la derivada del logaritmo natural, ¿sí? Es muy simple, es 1 sobre x. Es 1 sobre x. Bien, es 1 sobre x. Bien, entonces esta es otra fórmula más con la cual ustedes van a calcular. Si tienen la derivada del logaritmo es 1 sobre x. También hay versiones en donde si yo tuviese una constante que multiplica al logaritmo natural de x, por ejemplo, x igual a 5, logaritmo natural de x, acá cualquier número que multiplique, su derivada sería a dividido x, o mejor dicho, a por 1 sobre x. Su derivada es a por 1 sobre x. Siempre la derivada de una constante por una función, una constante por una función, es la constante por la derivada de la función. En ese aspecto es muy lineal eso. ¿Bien? Entonces, y si quieren compactarlo, esto sería a sobre x. A por 1 sobre x, a sobre x. Entonces, en el ejemplo este que hemos colocado, su derivada sería 5 sobre x. Entonces, esta que hemos computado, recuerden, estas son funciones derivadas. ¿No? Son funciones derivadas. Luego yo tomo estas derivadas que hemos calculado en cualquiera de estos ejemplos, estas funciones derivadas, en cualquiera de estos ejemplos, y yo las evalúo en un punto, en algún x0 igual a algún número, y esto lo que me va a dar es la inclinación de la recta tangente a esas gráficas. Supónganse que estas funciones tienen gráficas de esta forma, por decir algo, y ustedes la quieren calcular, a ver, a la derivada, no sé, en este punto, por ejemplo acá, en este el x0 ustedes la evalúan. Bueno, esta fórmula lo que les va a estar dando es la inclinación en el x0 que ustedes calculan. Entonces, este y' evaluado en el x0 es lo que le va a dar la inclinación de esa recta. O sea que esta fórmula, que lo que estamos viendo, son fórmulas, son máquinas que permiten calcular en cualquier punto deseado inclinaciones de rectas tangentes. Esto es como si fuese un inclinómetro. Yo meto el x en donde yo quiera y eso me devuelve la inclinación en cualquier punto. ¿Bien? Acá es importante notar de que cada función original tiene su propia derivada. La x cuadrado era 2x, la del logaritmo es 1 sobre x, la de la potencia es este. Hay una lista. Entonces, cada función tiene su respectiva derivada. Y una vez que yo he computado la derivada, para esa función en particular, luego puedo evaluarla en cualquier punto que a mí se me ocurra y tener ahora la forma de calcular de manera automática las inclinaciones de esas pendientes. ¿Está bien? Otra función más, y esta es la última que vamos a usar funciones potenciales, funciones logarítmicas y las funciones exponenciales. La función igual a e elevado a la x. Bien. O también en su versión más general, a una constante por e elevado a la x. Bien. Bueno, la derivada de e a la x es la más fácil de todas porque es igual a la misma función. ¿Sí? Mientras más alta es su derivada. Por eso es la función exponencial. Y en este caso, su derivada es a por e a la x. La derivada de la función e a x a la exponencial es igual a su función original. Entonces, con estos tres tipos de función, la función potencial, la función logarítmica y la función exponencial, son las tres funciones que vamos a trabajar a lo largo
de todo este curso, y estas fórmulas que yo les he dado para calcular la derivada de cada una de estas tres familias de funciones, luego ustedes pueden evaluarlas en un punto y ver cuánto es la inclinación de la tangente a la gráfica de esa función. ¿Está bien? Bien, con esto entonces finalizamos esta primer parte de qué es lo que era una derivada, vimos el concepto de derivada, la derivada en un punto a través de estos ejemplos numéricos, vimos cómo computarla, la geometría adherida, la interpretación conceptual. Luego generalizamos el punto 3 y pasamos al concepto de función derivadas y vimos algunas reglas de derivación. También vimos algunas reglas de derivación en esos tres tipos de funciones. Bueno, ¿y para qué me sirve poder calcular las funciones derivadas? Bueno, a ver, con esto cerramos. Supónganse que yo tengo una función y acá hay una función genérica, cualquiera. Supongamos que podría ser 4 logaritmo natural de x. Supongo que esa es la función. Y supongamos que y son pesos por venta, los ingresos por venta. Y x es el precio que yo estoy cobrando. ¿Bien? Entonces, ¿qué podría ocurrir? Podría ocurrir, y supóngase que el precio actual que yo estoy cobrando es de 10 pesos. Entonces, ¿qué podría ocurrir? Bueno, como yo no la he graficado a la función, y tampoco quiero que la grafiquen, ¿bien? Podría ocurrir que en el punto 10 la función sea una función creciente. Pero también podría ocurrir que en el punto 10 la función sea una función decreciente. ¿Y qué implicancias tendría esto? Si esto es el ingreso total por ventas, y esto es el precio, ingreso total por venta, y este es el precio que estoy cobrando, si la función resultase que es creciente en el entorno de este punto, ¿a mí qué me convendría? ¿Subir el precio o bajarlo? Bueno, me convendría subirlo. Si yo me voy de 10 a 11, veo que como la función es creciente, me conviene subirlo. Entonces, ¿yo cómo podría detectar carácter creciente o decreciente de una función sin graficarlo? Bueno, si yo puedo calcular la recta tangente, fíjense que la recta tangente, si la función es creciente, esa derivada arrojaría un valor positivo. ¿Está bien? Mientras que si la función fuese decreciente, la recta tangente sería una línea recta de esta forma y su pendiente sería negativa. Si la pendiente de esta recta es negativa, significa que su derivada es negativa porque la derivada es justamente la pendiente de esta recta. Y mientras que si la función es creciente, la inclinación de esta recta, mejor dicho, la pendiente de esta recta va a ser positiva. Entonces, si yo tengo una función esta, o cualquier otra función incluso mucho más difícil de graficar que esto, supongo que ponemos una función bien difícil de calcular. ¿Bien? Una función bien difícil, supongo que es una función de esta manera, que sea 3x a la cuarta más, o mejor dicho, menos 2 logaritmo natural de x. Una función muy difícil de graficar y que no queremos graficar porque es difícil. De hecho, yo no quiero graficarla, yo quiero saber si en el entorno del punto 10 la función es creciente o decreciente. Entonces, ¿yo cómo podría saber si la función es creciente o decreciente sin graficarla? No la quiero graficar porque es difícil. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para saber simplemente si la función es creciente o decreciente? ¿Y por qué yo querría saber si es creciente o decreciente? Bueno, porque si yo pudiese saber si yo puedo afirmar que es creciente, a mí me conviene aumentar el precio de 10 a 11. Mientras que si yo sé que la función es decreciente, lo que a mí me va a convenir es bajar el precio. Si yo lo bajo al precio tal vez a 9, como la función es decreciente, y yo lo bajo, voy a obtener un mayor ingreso total por ventas. Entonces, en este ejemplo, conocer el carácter creciente o decreciente de la función es primordial para decidir si me conviene subir el precio o bajarlo. ¿Está bien? Entonces, en esta explicación que estamos colocando acá, la pregunta es, ¿cómo yo sé si esto es creciente o decreciente? Bueno, lo que tendríamos que hacer es computar la derivada
Y la derivada de esto es este 4 que baja del frente por 3x al cubo. Recuerden que el 4 bajaba al frente y perdía una unidad. Menos 2 por el logaritmo natural tenía como derivada 1 sobre x. Bueno, acá tengo la función, la podemos compactar un poco más. 12x al cubo menos 2x. Bueno, esta es la función derivada. Esta es la función derivada. Esto es una máquina de calcular inclinaciones de las rectas tangentes. Entonces, si yo ahora a esta función la evalúo en x igual a 10, por ejemplo, y si esto me da un resultado positivo, mayor que 0, significa que la función es creciente. Entonces yo lo tengo que evaluar en 10, pongo x igual a 10, 12 por 10 al cubo, 10 al cubo me da 1000 por 12, 12.000, menos 2 décimos. Bueno, claramente esto es recontra positivo, sé que la función es creciente. Entonces si yo sé que esta derivada, cuando yo la evalúo en 10, que me da ser casi 12.000, ¿sí? Como 12.000 es un número positivo, ¿qué es lo que yo tengo que imaginar? Tengo que imaginar que la recta tangente tiene esta forma. Esta es una función con pendiente positiva. Deduzco que la función es creciente. Entonces, si yo deduzco que la función es creciente, ¿eso qué significa? Que a mí me convendría aumentar el precio. ¿Está bien? Ahora, si hubiese ocurrido, cuando yo le evalúo, esto me da negativo, ¿sí? Si esto hubiese dado negativo, obviamente en 10 no, pero si lo hubiésemos evaluado en otro número, no sé, en 0,01, por ejemplo, esto pudo haber dado negativo. Y si me da negativo, ¿qué significa? Que la función, que la pendiente, la recta tangente es negativa, que tiene una pendiente negativa, entonces en el entorno del punto esa función es decreciente. ¿Sí? Y si es decreciente, ¿qué es lo que me va a convenir? Bueno, bajar el precio. Esta sería una de estas aplicaciones que vamos a usar más adelante. ¿Bien? Bueno, entonces con esto cerramos esta primera introducción de lo que es derivadas. ¿Sí? Vamos a usar solamente estos tres tipos, la función potencial, la función logarítmica y la función exponencial, para poder calcularla en un punto y hacer ese tipo de interpretaciones. Bueno, nada más, continuamos en la próxima clase.